Hemos llegado ya a este tercer día, el último día de las jornadas. Y lógicamente hemos compartido ya 2 días muy importantes, repletos de gran contenido de valor académico y profesional. Están presentes autoridades de nuestra querida Universidad Nacional de Norma Zamora, el magíster Alejandro Curuc, el licenciado Mario Helfenstein, secretario económico financiero, nuestro señor decano, magíster Gabriel Franchignoni, como así también secretarios de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Mariano Bóveda y docentes también de nuestra casa, como por ejemplo el amigo Orona, la profesora Sanabria y la profesora también Acuña. Así que bueno, vamos a darle paso a las chicas del Centro de Estudiantes, Gestión Franja Morada, Yara y Nadia, para hacer la presentación de la siguiente exposición en este tercer día. Hoy tenemos 2 exposiciones y un sorteo final, ¿de acuerdo? Cuando termine la última exposición, sorteamos una tablet, ¿de acuerdo? Así que hay que quedarse, ¿eh? Al margen de la cuestión académica, por supuesto. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Somos Nadia y Yara. Damos inicio al último día de las jornadas de Administración, Contabilidad y Economía. El primer tema a tratar el día de hoy es Nowcasting, inteligencia en la economía e inteligencia artificial. ¿Cómo decidir mejor en una organización que quiera anticiparse? Con más de 15 años de experiencia en el sector bancario, licenciado de Administración en la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Políticas Públicas y Economía Aplicada, es esencial en el ámbito... Es esencial en el ámbito de ciencia de datos y candidato a doctor. Perdonen, chicos, es la primera vez que me paro a hablar, perdonen. Es esencial en la ciencia de datos y candidato a doctor en economía. Con foco en Machine Learning, enfatizado en el Nowcasting. ¿Ese no funciona? A ver, ahí está. Hoy en día es gerente de inteligencia comercial en un banco líder del país. Trabaja en personalizar la experiencia con el cliente a través de la inteligencia artificial y la analítica avanzada. Es un orgullo para nosotros y le damos la bienvenida al disertante Nicolás Martins y le agradecemos por estar acá en el cierre de nuestras jornadas. Muy bien, un fuerte aplauso para Nicolás. Muchas gracias. Ya podés hacer uso de la palabra, Nicolás. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Yara y Nadia, por la presentación. La verdad que son temas complejos y palabras difíciles, así que súper claro la presentación y muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a las autoridades de la universidad por esta invitación. Es un honor compartir un rato con cada uno de ustedes y obviamente a todos los que están acá presentes a esta hora, un viernes, para escuchar un rato de algunas ideas que les vengo a traer y contarles un poco mi experiencia de lo que vengo haciendo. El tema de hoy justamente trata de cómo decidir mejor en las organizaciones para anticiparse y ser más eficientes, más cercanos al cliente o al servicio que uno pueda brindar. Y justamente lo que quería hacer diferente capaz a otras charlas o a otros encuentros que he tenido es poder relacionar el tema no solamente desde el enfoque profesional o laboral que actualmente desarrollo, sino también conectarlo con la parte más académica que en los pocos tiempos libres que tengo voy desarrollando para avanzar en mi camino al doctorado, porque en definitiva hay una base común que es el tema del análisis de información y las relaciones económicas entre agentes y organizaciones. Así que me pareció interesante que podamos
digamos, compartir un hilo conductual entre los distintos temas y cerrar justamente con una reflexión o una profundización de lo que es la inteligencia artificial aplicada al día a día y un poco también los desafíos que vemos por todos los medios que se vienen y bueno, poder enmarcarlo en el contexto de una organización. Bueno, no voy a repetir la presentación que hicieron muy bien Yara y Nadia, pero para resumir, estoy trabajando con modelos, datos y decisiones en el día a día. Lidero un área de inteligencia comercial y nuestro foco principal es en el día a día anticipar y entender qué es lo que quiere hacer el cliente para poder llegar con algo relevante y oportuno. Bueno, soy profesional en ciencias económicas, tengo posgrados en el tema y bueno, también soy profesor, así que esa es un poco mi breve introducción. Entonces acá un poco el desafío que les quería plantear es justamente que nos imaginemos por un instante qué pasaría si pudiéramos anticipar lo que va a pasar. Pero no lo digo en un contexto de 5, 10, 15 años, sino justamente un marco de referencia, un marco de tiempo mucho más cercano. Es decir, qué puede pasar mañana, el fin de semana o la semana que viene. Imagínense si pudiéramos justamente en el marco de una empresa poder anticipar cuál es la próxima conversación relevante que yo quisiera tener con un cliente. Hoy por hoy estamos cada vez más mediados por los canales digitales, los usuarios, los consumidores se relacionan con las empresas y sobre todo se amplificó mucho después de la pandemia por medios digitales, reclaman, quieren comprar productos, ustedes mismos seguramente hacen sus compras en los grandes sitios electrónicos de comercio electrónico, etc. Y entonces el partido o el desafío que se plantean las empresas hoy por hoy es cómo hago para llegar de capaz la forma personalizada que en tiempos anteriores era más fácil de desarrollarla en el 1 a 1 entre un responsable comercial, un ejecutivo, un vendedor, ya sea de banca, de retail, o sea de un sector de consumo masivo, cómo logro esa experiencia o cómo puedo anticipar lo que el cliente va a querer y cómo lo puedo servir bien en un formato digital, ¿no? Entonces acá entra en juego el concepto de anticiparse. Y de la misma manera es que lo voy a terminar conectando con el ejercicio de tesis doctoral que estoy realizando, que es, y si quisiéramos también anticipar el PBI, el Producto Bruto Interno, o sea, cómo va a crecer la economía, bueno, estamos en el medio de un proceso de cambio de régimen económico, hay dudas de distintos sectores siempre del estudio de la política pública. ¿Cómo sé si este régimen económico va a crecer, no va a crecer, la economía se va a desarrollar? Bueno, la verdad que es un poco eso también lo que nos permite la ciencia de datos mezclada con la economía y entre todo potenciada con esteroides ahora con la inteligencia artificial. De eso es que vamos a profundizar. Y como les decía, a mí tengo la oportunidad de todos los días estar tratando este tema, ¿no? De anticipar, o en general, más allá de mi sector, qué es lo que va a necesitar el cliente, cuál va a ser el próximo cambio en la economía, va a crecer, va a decrecer, cómo van a reaccionar los mercados, ¿no? Y eso, bueno, está realizado basado en datos. Ahora, también ha pasado históricamente y nos pasa a muchos y en distintos momentos, es que hay veces que, por otro lado, cuando no ejercemos o no desarrollamos estos procesos analíticos en profundidad, podemos vernos tentados o entrar en una trampa de, podemos decir, de decidir con poca información o en forma muy intuitiva solamente o exclusivamente, o bien, en un caso contrario y extremo, podríamos tener mucha información, pero no poder procesarla bien, entender para qué sirve esa información. Entonces, un poco el desafío que se plantean, y seguramente ustedes como futuros profesionales, cómo vamos a poder pasar en el día a día y en un entorno cada vez más fuerte de información y de datos al instante que existen en todos los medios que ustedes consumen y vivencian, del ruido a la inteligencia. Creo que ese es el gran desafío. El ruido es decir, como un conjunto de información totalmente desordenado o
tan variado que es difícil de procesar y poder discernir en ese momento para qué me sirve esta información. Y eso lo voy a enmarcar en estas 3 herramientas, o podría ser ponencias o casos de estudio cada una en sí misma en profundidad, por lo cual sepan que voy a hacer una breve descripción de cada una, pero amerita cada una un simposio o una conferencia en sí misma. Pero desde lo que sería la disciplina de inteligencia comercial o inteligencia de negocios en las organizaciones, desde el concepto de nowcasting económico, que suena un poco raro, y ahora vamos a ver un poquito más a detalle qué significa, que está relacionado con el pronóstico, y finalmente tratar de cerrar con el concepto que veníamos conversando, cómo todo este nuevo paradigma de la inteligencia artificial, que seguro muchos de ustedes ya estén usando en el día a día, como, bueno, ChatGPT, Meta AI, o sea, todas las plataformas de agentes o de redes de grandes lenguajes, ¿qué nos depara eso en el futuro cercano y qué podemos esperar como impacto positivo o no tan positivo en nuestras ecoorganizaciones, en nuestras comunidades, etc.? Entonces, ¿qué es la inteligencia comercial hoy? Es lo mismo para los que están familiarizados con temas de datos o información, el concepto de hacer inteligencia comercial, que hacer un tablero, un reporte. Seguramente muchos de ustedes han tenido o tienen, seguramente en materia de administración o contabilidad y gestión, el concepto del tablero el balance scorecard o el tablero de comando o de KPIs, que nos sirven, y es una disciplina muy, muy relevante que gracias a los pioneros como Norton y Kaplan, allá en los años 80 y 90, diseñaron una disciplina para poder medir una empresa y justamente entender si se estaba gestionando bien y poder anticiparse a determinados alarmas. Bueno, ¿es lo mismo eso, un tablero de comando, un reporte de ventas, un reporte de cumplimiento de objetivos comerciales que inteligencia comercial? No. Acá un poquito está el spoiler alert, no. No se trata solo de hacer cuando hablamos de inteligencia comercial o inteligencia de negocio o inteligencia analítica, no nos referimos a armar un tablero para medir una acción, para medir un resultado o inclusive solamente hacer una campaña. Seguramente una de las materias que algunos de ustedes ya hayan tenido o estén por tener es comercialización o marketing como parte de la carrera, generalmente desde administración, por lo menos. Y un concepto que se ve en la teoría del consumidor es, bueno, cómo desde una compañía puedo incentivar el consumo de determinado bien o servicio a partir de los atributos de mi producto o servicio. Entonces, existen campañas individuales o campañas masivas. Puede haber campañas de marketing directo, es decir, aquellas que están relacionadas con una publicidad o bien alguna, justamente, un medio físico donde se pueda ver la propaganda, o inclusive en medios digitales como podría ser la televisión o inclusive en medios audiovisuales como la radio o similar. Bueno, eso podría considerarse una campaña. Podríamos ir un paso más y decir una campaña comercial es cuando tengo una base de datos de mis clientes o de mis potenciales clientes, tengo referidos y segmento la acción y con determinadas variables determino que quiero hacerle un envío de comunicación, un envío de un WhatsApp, un SMS o similar a un conjunto, a un segmento de la audiencia. Es decir, bueno, quiero ir a los jóvenes entre 20 y 25 años que están estudiando ciencias económicas, por ejemplo. Si tuviera esa información, bueno, a ellos les quiero ofrecer este producto o este servicio porque considero que por el estudio de mercado que hice es más afín o menos afín. Eso es perfectamente un primer paso de la inteligencia comercial. De hecho, lo que se suele estudiar cuando se analiza la evolución de lo que es el marketing desde los 90 y 2000 a esta parte, y también acá digamos un referente es Kotler, ¿no? Es cómo fue evolucionando la mercadotecnia o la comercialización del enfoque basado en productos a enfoque basado en clientes. Es decir, históricamente o desde mediados del siglo XX, con el advenimiento de la televisión y de los medios de comunicación masiva,
existía un fuerte impulso a la propaganda o la publicidad de productos. Luego, hacia los 90 y 2000, esto fue virando hacia audiencias, una primera evolución en la personalización, o sea, empezar a comunicarme hacia un grupo de personas con un determinado parecido, o sea, no enfocarme en ofrecer un producto a todos, sino enfocarme en una audiencia para ofrecerle algo. Y la evolución en la que venimos transitando ya desde los 2000 y aceleradamente, me permito decir, desde los 2010 y ni hablar después de la pandemia, es el enfoque centrado en el cliente. Es decir, las empresas que no logran mover un incentivo, un compromiso a nivel individual de un cliente son las que más difícil después pueden mantener una cuota de mercado y posicionarse. De ahí va la evolución a la que quiero llegar hoy con este concepto de inteligencia comercial. Y donde va muy de la mano de la disponibilidad de información. Antes, como les decía, vistos ahora con el diario del lunes, o sea, en 2025, el marketing o la evolución de las comunicaciones dirigidas a los clientes estaba muy enfocado en productos, o sea, sin personalizar las experiencias o las necesidades concretas de determinadas audiencias, por cuestiones mismas de evolución de la disciplina y por falta de información. Ahora estamos en una situación totalmente distinta y obviamente a medida que nos ponemos a analizar empresas de mayor envergadura, multinacionales, empresas corporativas, es decir, empresas que tienen un volumen y una tecnología capaz de poder acumular y almacenar información relevante de su interacción con los clientes, podemos dar este salto hacia la personalización. Entonces, esto nos permite y nos ayuda a que a partir de los datos que yo tengo de los clientes que he venido relacionándome, por ejemplo, los productos que me compran por el e-commerce, cuando me responde me abre un mail, me responde una encuesta, deja comentarios en redes. Cuando empiezo a poder sistematizar y organizar esa información, es que puedo consolidar una base de datos que me permita ejercer la acción de segmentar, es decir, poder diferenciar, generar cohortes, grupos, camadas de distintos tipos de clientes, ya sea porque con distintos tipos de atributos. Puedo hablar de clientes que tienen más de cierta antigüedad en la relación conmigo, puedo hablar de clientes que tienen más uso de mis productos, según el tipo de empresa, si me visitan o si realizan operaciones conmigo todos los días. Algunas empresas, por ejemplo las de consumo masivo, podemos hablar de algunos conceptos que son el tema de la recencia, la frecuencia y el valor monetario, que lo dejo como título porque no es un mundo en sí mismo, pero básicamente cuando yo, por ejemplo, soy un supermercado, puedo eventualmente medir si mi cliente me compra todos los días un ticket bajo, o sea, viene y hace una comprita y se va. Puedo encontrar un grupo de clientes diferente, que es aquel que viene una vez por mes pero hace una compra muy grande. O bien puedo encontrar, por ejemplo, puedo estilizar un grupo que sea clientes intermedios. Vienen una vez por semana, semana y media y hacen una compra intermedia. Ahí ya con información del mismo consumo que el cliente hace conmigo, siendo yo compañía, supermercado, hipermercado, lo que sea, puedo empezar a entender mejor ese cliente. Bueno, eso es lo que nos permite segmentar. Y por consiguiente, si yo sé la frecuencia con la que me relaciono con el cliente, cuánto consume conmigo o en qué consume o qué le gusta, puedo tratar de llegar a hacer o brindarle una oferta personalizada a una acción relevante. Bueno, de eso se trata esta evolución de la inteligencia comercial, que es la que tratamos de evolucionar todos los días en el sector que tengo a cargo. O sea, buscamos no empujar productos, en particular en un banco, por ejemplo, vender un préstamo o vender una tarjeta de crédito, sino empujar conversaciones. O sea, ¿cuál va a ser la próxima conversación relevante cuando un cliente visite, en algún caso, una sucursal y tenga un ejecutivo delante, posiblemente tenga una queja o un reclamo? ¿Qué le puede decir ese ejecutivo, además de resolverle el problema? ¿Qué producto le puede ofrecer? ¿Qué puede saber de él para que sea algo que le sirva? O bien, por medios digitales. Si yo voy a estar enviándole una comunicación a un cliente, además de avisarle que, por ejemplo, temas normativos como tengan cuidado con las estafas, con los medios electrónicos, no reciba instrucciones de alguien que no sea de confianza.
¿Con qué otro mensaje le puedo llegar? ¿Con qué beneficio? Bueno, de eso se trata. Y para hacerlo real es que nos servimos o nos apalancamos en conceptos de reglas, modelos, y cuando hablo de canales me quiero referir a por qué canal eventualmente hasta puedo saber le es más interesante a un cliente que me escuche. Es decir, a mí capaz no me gusta que me manden emails y me interesa que una compañía me envíe un WhatsApp. ¿Por qué? Porque los emails los puedo borrar o me van a la casilla de notificaciones o inclusive de spam. ¿Cómo puedo saber si a un tipo de cliente le interesa abrir un mail? Bueno, eso lo hemos estudiado. Por ejemplo, encontramos que a veces capaz a contrario sensu de lo que uno esperaría, el segmento de clientes, por lo menos en el Banco Macro, de los jubilados, son altamente lectores de email. Es decir, tienen la mayor tasa de apertura de correos electrónicos respecto de, obviamente, y creo que hasta ahora hace sentido, de un joven. O sea, una persona como ustedes, seguramente no le gusta que les estén llegando la casilla de correos con propagandas o promociones. Seguramente prefieren que si hay algo relevante para decirles, que les llegue un mensaje a través de una notificación push en la aplicación o bien, inclusive eventualmente hasta un WhatsApp. También el hecho de enviar un WhatsApp puede ser algo invasivo, con lo cual también hay un tema de regulación de qué cantidad de comunicaciones uno le puede enviar a un cliente o no, hasta para no generarle fatiga, y eso también se estudia en las ciencias del comportamiento. Así que, resumidamente, este sistema vivo de decisiones que le damos en llamar es la evolución de hacer campañas tradicionales, que en su momento también tuvieron que tener en cuenta base de datos, pero con una segmentación mucho más acotada, a un nivel de conocimiento del cliente tal que me permite decirle lo que creo que es más relevante o anticipo más relevante en el próximo momento, en la próxima interacción. Y para eso tengo que tener contexto. Por eso hablamos, o nos gusta envisionar, algo que obviamente es inalcanzable en el límite, pero para ir llegando hay que hacerlo todos los días, el concepto de próxima mejor conversación contextual. Es decir, ¿qué es lo próximo que voy a conversar con el cliente? Sobre todo en Argentina, donde el WhatsApp, por ejemplo, es el medio más utilizado de toda América Latina. O sea, tenemos un nivel de uso de WhatsApp superior a todo, a todo el continente. Bueno, es el medio por excelencia donde uno se puede involucrar con un cliente, inteligentemente, ¿no? Porque si no nos bloquea. Entonces, ¿cuál es la conversación relevante que puedo hacerle cuando el cliente, por ejemplo, a través del bot, me pregunte el saldo o quiera tener alguna información relevante? Porque ya no va a la sucursal, no me llama, se quiere algo instantáneo y eficiente. Bueno, tengo que hacer un buen bot, pero no solo que me resuelva la transacción o la consulta, sino también tengo que saber qué decirle, cómo involucrarlo. Bueno, de eso se trata este concepto que le dimos en llamar próxima mejor conversación. ¿Y por qué contextual? Porque no es lo mismo que yo a un cliente le ofrezca un producto cuando está enojado, porque acabo de cobrarle, por ejemplo, mal las comisiones o tuvo un problema de una estafa, que un cliente que está justamente buscando un préstamo o está haciendo una investigación en la web para sacar un electrodoméstico. Yo cuando empiezo a poder saber, cuando el cliente visita mi página y está, por ejemplo, en la zona de tienda de premios que tienen todos los bancos, y está visitando y mirando productos, una tostadora, un set de toallas, un viaje a las cataratas. Bueno, si yo sé que el cliente está cliqueando en esas zonas, puedo ser mucho más asertivo la próxima vez que él se comunique conmigo y ofrecerle algo relacionado con eso. De eso trata el contexto, poder saber qué es lo que necesita el cliente en ese momento. Y gracias a la evolución de la computación en la nube, de la ciencia de datos y la analítica, es lo que hoy nos permite poder conocer mucho mejor y predecir cada vez mejor a los clientes. Por supuesto, muchas veces nos equivocamos, no es una ciencia exacta, pero sí nos aproximamos mucho. En concreto, acá les dejo un ejemplo de esto llevado a la práctica. Esto en la teoría es hermoso, pero llevarlo a la práctica implica un montón de cosas. Implica tecnología, datos, reglas de negocio, procesos, personas, estrategia. Bueno, un ejemplo concreto, nosotros estamos, por ejemplo, el primer cuadro que les muestro aquí es el canal de WhatsApp, el bot de atención del banco, en el cual a un cliente agro,
o sea, a una persona agropecuaria, le estoy haciendo una propuesta comercial. O sea, le estoy enviando una acción de WhatsApp saliente. Es decir, le va a llegar un WhatsApp que él puede elegir aceptar o eliminar. Ese es el concepto de opt-in, para ofrecerle, por ejemplo, una línea de crédito, porque tiene una calificación para mejorar su emprendimiento agropecuario. Y en el caso opuesto o distinto, otro canal, la aplicación, la app mobile, donde tengo el home banking en la mano. Este medio ha crecido fuertísimo en los últimos 5 o 10 años en toda la banca. Lo que antes era tener un home banking, es decir, entrar por la página web a consultar el saldo o sacar un resumen de cuenta, hacer un plazo fijo, el nivel de reducción en el uso o en la vinculación de un home banking es altísimo. Hoy por hoy, para que se den una idea, de los 3.5 millones de clientes con movimiento, solamente 200.000 clientes usan el home banking y 2,5 millones usan la aplicación al menos una vez por día. Fíjense cómo esta evolución, ¿no?, del mundo menos digital a más digital hace que lo que antes nos parecía hiperdigital, que los bancos se morían en desarrollar, tener un buen home banking, hoy pasa a un segundo plano. La aplicación es el primer plano y el WhatsApp, que es lo que se viene. Entonces, en este ejemplo, a esta persona, cuando entra, le aparece un banner con una propuesta, un pop-up sería, arriba, encima de su aplicación, con una oferta concreta. ¿Por qué? Porque esta es una regla personalizada que, si entro yo, me va a decir una cosa, capaz me muestra un beneficio porque me gusta ir a comer los fines de semana, entonces si yo puedo rastrear que por los consumos es una persona que tiende a ir a comer una vez por mes afuera, entonces puedo, la próxima vez que ingrese, contarle un beneficio de los descuentos que tiene por usar mi tarjeta para ir a comer a algún lugar. Mientras que otra persona tiene una alta propensión a tomar un préstamo, porque históricamente renueva sus préstamos cada 18 o 24 meses, capaz la próxima mejor acción para esta persona es justamente, ¿sabés que tenés un préstamo disponible para lo que necesites? Bueno, de esto va llevado a la práctica lo que acabo de resumir un poco en términos teóricos. En concreto, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos implementados 40 journeys. ¿Qué son journeys? El ciclo de vida o la jornada del cliente. Es decir, uno lo puede programar. Es decir, cada vez que el cliente simule un préstamo y no lo complete, puedo enviarle una comunicación diciéndole los beneficios de sacar el préstamo. Cada vez que un cliente se le venza su plazo fijo, le puedo avisar que en 5 días le está venciendo un plazo fijo, que lo puede renovar o puede tomar otra opción de inversión. Y así sucesivamente. La tecnología habilita, pero el caso de uso lo determina el segmento, la estrategia comercial, o sea, el negocio. Son personas de carne y hueso pensando la experiencia del cliente, conociéndolo, haciendo focus group, entendiendo los comportamientos. Y obviamente los datos ayudan en ese proceso porque me permiten ver hacia atrás qué es lo que hizo el cliente. Con lo cual, un journey o una jornada automática la puedo, en definitiva, desarrollar como un preconcepto, o sea, una idea que yo tengo como conocedor del comportamiento de mis clientes, o bien también puedo optar porque, mirando los datos, pueda entender cuáles podrían ser esos journeys. El famoso concepto del funnel de conversión, que es cada vez más relevante en lo que es el comercio digital. ¿Cuántos clientes entran a mi marketplace? ¿Por qué zona? ¿Por qué publicidad? ¿En qué zona cliquean? ¿Qué hacen cuando terminan o no la operación? Bueno, todo eso es información que también me permite pensar o entender cuál fue el journey real. Porque muchas veces uno puede considerar que un journey es bueno, pero después lo somete a la práctica y ve que no tiene aperturas, no tiene conversión. Estoy haciendo un incentivo que no mueve el comportamiento del cliente. Entonces, cada vez más, al tener información histórica, uno también puede plantear o pensar journeys a partir de lo que nos dicen los datos, lo que nos dice el comportamiento. ¿Y cómo combinamos lo que acabo de decir con este próximo tema, nowcasting económico? Bueno, detrás de lo que acabamos de hablar estamos queriendo anticipar a cuál era el comportamiento del cliente, cuál iba a ser el comportamiento del cliente para poder ofrecerle o recomendarle algo. Bueno, cuando hablamos de nowcasting, esta palabra
que suena tan rara, lo que queremos es también anticiparnos, pero ya no de lo micro, sino queremos pensar en lo macro. ¿Cómo va a ser, en este caso, nowcasting de Producto Bruto Interno? ¿Cómo va a ser cómo va a crecer o decrecer la economía? ¿Se va a encoger? ¿Se va a ampliar? ¿Se va a mesetar? De eso se trata el nowcasting. Es una palabra relativamente nueva. Históricamente todos hemos estudiado o estamos acostumbrados a la palabra forecasting, de forecast, de anticipar, del inglés, de pronosticar. Bueno, el nowcasting es pronosticar el presente, no el futuro. A eso vamos. ¿Cómo va a ser la actividad económica mañana? ¿Va a crecer o no? ¿Va a crecer la industria? ¿Va a bajar el consumo de supermercados? ¿Va a subir o va a bajar? Es mucho más difícil porque estamos pidiendo urgencia, o sea, tener información mucho más reciente para poder decidir lo próximo, la de la semana que viene, lo del mes que viene. Y acá lo que quiero transmitir es, el objetivo del nowcasting es predicción en tiempo real. No reemplaza al INDEC, sino que lo complementa. Acá, por ejemplo, les dejo una evolución del indicador general de actividad de la consultora de Orlando Ferreres, que es un índice muy reputado. No llega a ser nowcasting porque tiene delay, o sea, tiene rezago. No es que este índice está hecho al mes de junio. Fíjense que, si no me equivoco, acá está por marzo. Por supuesto, es más pronto, más temprano que el PBI. De hecho, el PBI del primer trimestre, antes de ayer consultaba las estadísticas para tener el dato cierto y decírselos hoy, el 26 de junio se publica oficialmente el primer trimestre de PBI 2025. Es decir, fíjense, fines de junio vamos a recién saber cómo estuvo la economía en el primer trimestre de este año. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El PBI oficial llega cada 90 días aproximadamente. Acá les traigo otro ejemplo, que se llama el EMAE, el Estimador Mensual de Actividad Económica, que es un proxy, o sea, un indicador más acotado, pero relevante, que este sí lo fabrica o lo construye el propio INDEC. Y es un poco más reciente. Fíjense que ya debe estar por salir abril, porque acá, fíjense, en marzo hubo una contracción de 1.8% de la economía. Este indicador ya tenemos, fíjense, el PBI oficial va a salir al 26 de junio, pero este primer indicador, el EMAE, lo sacó ya el INDEC el mes pasado con datos a marzo. Por supuesto, este indicador solo analiza los principales 15 sectores de la economía. El PBI es la cuenta de insumo producto, es todo el PBI de un país, valga la redundancia, todo lo que se produce y se consume. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la idea de este concepto, el rezago, ¿qué es el rezago? Es la lentitud en poder medir algo. Mata en el sentido de nos quita posibilidades de entender qué va a pasar mañana. O sea, nos genera mucho una zona gris que no sabemos cómo estamos. Por ejemplo, hoy sabemos que estamos en marzo, decreció la economía. Ahora, ¿qué pasó en abril? Hay indicadores que son un poquito anticipatorios, sí los hay. Lo que buscamos, por supuesto, la información de calidad y totalmente, digamos, veraz es la que produce el Instituto Oficial de Estadísticas, es decir, el INDEC. Esa es la información relevante y crítica para cualquier análisis de política pública. Ahora bien, lo que buscamos, o lo que busco en esta tesis en construcción, es justamente cómo puedo anticipar la actividad económica a través de señales débiles, que se les da en llamar, pero que tienen una buena capacidad de, digamos, de predecir. O sea, son señales de alta frecuencia en el sentido de que se producen todos los días, no hay que esperar a que se registren a fin de mes en un sistema, digamos, oficial, que son débiles en cuanto a que no tienen la misma capacidad de pronóstico que si yo tomo en cuenta lo que efectivamente sucedió, que es lo que me da el INDEC. Pero me sirven para anticipar. ¿Por qué? A ver si dice bien, sí. Porque, por ejemplo, yo puedo empezar a trabajar en entender mejor cómo cierra la economía en este mes, en junio, ya con información de redes sociales. ¿Qué es redes sociales? Bueno, yo puedo, por ejemplo, analizar en Twitter qué comentarios
se hacen en términos generales respecto de la actividad económica. La gente o los que participan en esa red, si bien no es una muestra representativa de la sociedad, ¿qué están hablando? De que hay crisis, de que aumentó la carne, de que bajó la producción industrial, que hay gente que está... hay ociosidad de alquileres o al revés, hay más demanda de crédito. Yo puedo empezar a través de la analítica de grandes volúmenes de datos se le llama scrapping, es una palabra en inglés que básicamente significa como arrancar o tomar información pública para obtener patrones. Entonces, si lo que más se repite en el último mes es caída del consumo, probablemente hay mucha gente que está diciendo o se está quejando que está vendiendo menos. Eso yo puedo empezar a relacionarlo con lo que pasó en el pasado, y si esas palabras en el pasado estaban correlacionadas o tenían una relación relevante con una baja en el consumo real, que me lo decía la información histórica del PBI, yo entonces puedo empezar a trabajar en un modelo que me diga, si yo empiezo a ver patrones más fuertes en una red social respecto de baja de consumo, es muy posible que, o con algún nivel de confianza, pueda pronosticar que efectivamente el consumo del mes siguiente vaya a caer respecto del anterior. Esa es la lógica. Y así hay que hacerlo por N variables, es decir, no es que yo, quedándome solamente con la información de un comentario en una red social, voy a tener un modelo de nowcasting sofisticado. Tengo que, por ejemplo, también puedo barrer o almacenar las búsquedas en buscadores. Por ejemplo, no sé si estaban familiarizados, pero hay una página pública y abierta que se llama Google Trends, o sea, tendencias de Google, que uno entra y se fija cuál fue la cita más o la palabra más consultada en los últimos 5 días. Y seguramente, cuando hagan el ejercicio cuando lleguen a sus casas o si tienen ganas el fin de semana, van a ver que muchas veces, cuando obviamente hay un episodio relevante, no sé, algo triste, como una guerra o como un tema de salud, como fue la pandemia, uno se fija y busca la palabra pandemia y en el 2020 las búsquedas eran gigantescas, o el coronavirus. O si uno busca la guerra de Rusia con Ucrania, seguramente la cantidad de personas que buscaron ese tópico en Google aumentó. Lo mismo se puede hacer con temas o palabras económicas. De nuevo, consumo, crisis, expansión, PBI, crecimiento, lo que sea. Todas palabras que me ayuden a describir un ciclo económico o una coyuntura, las puedo relacionar, las puedo cuantificar. Es decir, en el último mes se habló más de esto que de esto. Así como en la red social vi comentarios de personas, en una web pública veo la cantidad de gente que usó Google preguntando esto. Y Google podemos decir que es mucho más representativo que Twitter, porque claramente gran parte de nosotros usamos Google porque medio como que se transformó en algo de commodity, ¿no? Capaz hace muchos años, yo soy más viejo, existían Yahoo y otras cosas, pero ya casi no se usan, o se usan menos. Y así sucesivamente, por ejemplo, uno podría, y esto lo hacen muchos bancos, ejemplo, el BBVA es un banco que hace nowcasting muy interesante, tienen un equipo de research económico y ellos analizan con la información propia, que de nuevo es muestral, no es la población, son sus clientes, analizan en el tema de los consumos en tarjeta de crédito, movimientos en cuenta, saldos y demás, y ellos hacen nowcast de PBI. La persona que lo publica tiene una presencia muy fuerte en Twitter. La verdad es que el nivel de correlación entre el IPC que da el INDEC y el que da el BBVA Argentina es impresionante. Eso lo hacen con data de banca, o sea, toman los consumos de los clientes, obviamente anonimizados, y los correlacionan con la historia del PBI y del país y del índice de precios históricos, y con un nivel de precisión relevante dice la inflación del mes que viene con este intervalo de confianza va a estar entre 2.2 y 2.4 y la verdad que le pegan muy bien. Todo 100% hecho con datos. Fíjense, en ese caso un nowcasting no aplicado a lo que es la actividad económica, sino al nivel de precios. En definitiva, en la medida que uno tenga información y esa información no sea ruidosa, es decir, que tenga un nivel de consistencia y se pueda, digamos, plasmar de una forma matemática, uno puede hacer nowcasting de distintas variables. De desempleo, otro ejemplo, Rosada es el apellido, no me sale el nombre, un economista de la Universidad de Itela, hace nowcast de pobreza. Él lo que hace es forecast, o sea, prever el índice de desempleo que luego mide la EPH del INDEC.
y el nivel de forecast, de nowcast de pobreza que él hace da muy cerca a lo que el trimestre siguiente la EPH, la encuesta permanente de hogares, oficialmente da en el INDEC. Y obviamente, bueno, no estoy inmerso o profundizado en qué información utiliza, pero para que vean, ¿no?, la variedad. Yo, en mi caso, quiero estudiar la actividad económica, otros estudian la inflación, otros estudian el desempleo y así sucesivamente. La idea es esa. Y no buscamos tanto, si bien hice hincapié en la precisión, lo que buscamos más que nada es el concepto de la dirección del cambio. O sea, yo lo que quiero saber es, y entiendo que es relevante para un decisor, ya sea que esté en la política pública, en una empresa o en una gestión de riesgo, es saber cómo va esa variable. ¿Mejora o empeora? A lo mejor no es tan preciso mi modelo, pero me sirve para saber si el mes que viene voy a estar mejor o peor. Y puedo empezar a anticipar, a tomar decisiones. Tengo que ser más conservador, tengo que esperar para invertir, etc. Bueno, esas son acciones desde el punto de vista de la teoría del agente productor y del consumidor que yo puedo prever si tengo esta información. Por eso es tan relevante. Y bueno, hay muchos bancos en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, que tienen el concepto de nowcast muy desarrollado, sobre todo en términos de actividad económica y de inflación, y algunos hasta son de acceso público. Si ustedes buscan, ahora no me acuerdo si es la reserva, Estados Unidos tiene el Banco Central dividido en muchos mini bancos centrales, que son las reservas de cada país, y algunos tienen el nowcast, tienen un tablero de Power BI, no sé quiénes conocen una plataforma esta de explotación de datos, es público y pueden ver semanalmente cómo se evoluciona esta variable. Bueno, me estoy quedando con poco tiempo, pero quiero dejarles el último concepto. IA como motor de decisión. Y esta es un poco la parte más, no sé si abstracta, pero más general de la charla con la que quisiera cerrar. El concepto que les quiero dejar hoy es que la inteligencia artificial no reemplaza las decisiones, las potencia, pero también nos cambia o nos desafía al proceso de gestión de toma de decisiones que tenemos que hacer. Porque en algún punto nos simplifica, pero también podemos caer en una trampa. Y de eso es un poquito lo que quiero conversar ahora. Hoy por hoy, como decíamos, la inteligencia artificial, o sea, los modelos predictivos sofisticados que están en una etapa muy avanzada, nos permiten hacer un montón de cosas. Personalizar experiencias de un cliente, como les conté al principio, nos permiten predecir, en este caso, anticipar el comportamiento del ciclo económico con información disponible. También nos permiten generar contenido, como ya estarán usando muchos de ustedes, con ChatGPT o cualquier otra. Genera una imagen y es espectacular. El salto que dio de ChatGPT 3.5 a 4, que pasó hace no más de 2 meses, el salto en la calidad de la generación de la imagen es abismal. Antes me acuerdo, para hacer una presentación, teníamos que ir a las redes, buscar un icono, buscar una pantallita, una personita. Ahora le escribís con un prompt a ChatGPT, haceme una imagen de una persona enfrente de una computadora y hasta uno le puede decir, hacémela con el estilo tal o con tal otro estilo para que no se parezca a lo que harías vos, digamos, como por ser ChatGPT, y te la customiza, te da estilo. Bueno, eso es parte de la evolución tecnológica que venimos, digamos, todos experimentando. Y ni hablar el concepto de automatizar tareas. ¿A qué me refiero con automatizar tareas? Bueno, yo diría que pre-pandemia todas las empresas eran mucho menos digitales, ¿no? Sobre todo las que tenían ya unas cuantas décadas. ¿Qué quiero decir? Mucho papel, mucho proceso manual. Más allá de que ahora todo ya se transformó mucho en formularios digitales y sitios web, inclusive en aquellas empresas que por algún nivel regulatorio tengan que tener papeles, el tema de, por ejemplo, digitalizar, hacer un OCR, que antes era una palabra medio compleja y llevaba tiempo, digitalizar, automatizar, hacer que una aplicación corra un proceso todo el tiempo y lo haga cada 1 hora y lo automatice y lo mejore. Bueno, ahora tenemos en estas plataformas la capacidad de generar código, o sea, generar el código para repetir una tarea y simplificar un proceso que antes requería muchos clics. Como las viejas macro de Excel, que muchos de nosotros en nuestras épocas pasadas tuvimos que automatizar para hacer nuestras planillas de cálculo más eficientes. Bueno, ahora la macro 2.0 o 3.0 a esta altura es ChatGPT o cualquier otra aplicación
de inteligencia artificial generativa haciendo el código por nosotros y un agente que automatice ese proceso. ¿Esto qué genera? Bueno, un nivel de eficiencia en las empresas abismal. Por supuesto, tiene contrapartida. La persona que antes se dedicaba a hacer un trabajo de tipo notarial o de tipo automatizable, esa persona va a tener que claramente cambiar su foco o su skill, su capacidad para hacer algo que ahora lo puede automatizar. Esto que genera obviamente una escala, una eficiencia, una productividad terrible en lo que es la economía. Obviamente hay que cuidar y entender cuál puede ser la reconversión de toda esa fuerza laboral en tareas que agreguen más valor. Pero si eso desde el punto de vista macroeconómico y de política pública se puede resolver, la capacidad de crecimiento es exponencial para una economía de cualquier país. Y para justamente cuando hablamos de una organización inteligente, que es a la que aspiramos construir con todas estas herramientas que les mencioné hoy, tenemos que lograr de alguna manera poder calzar este gran rompecabezas que es complejo. O sea, ¿tenemos que tener información? Sí. Hace bastante que se viene hablando del concepto de data driven o data driven. Una empresa o una organización es data driven cuando toma de sus decisiones basadas en datos. Bueno, es un lindo eslogan, eso después del dicho al hecho hay que hacerlo real, pero ya no es suficiente. Por supuesto que sin información no existiría la inteligencia artificial, o sin información consolidada y almacenada. Pero también tenemos que empezar a hablar de los procesos ágiles. ¿Cómo hago para resolver un problema de negocio en poco tiempo? Metodologías que ahora están cada vez más implantadas en las empresas, Scrum, agilidad, etc. Bueno, personas. O sea, acá lo que buscamos es que la inteligencia amplíe o haya lo que se llama la capacidad aumentada de la persona, no que la disminuya. Entonces, ¿cómo juega el ecosistema de la inteligencia de los procesos y los datos con la labor de las personas? Y por último, como digamos, el gran acelerador, la inteligencia artificial. Esto requiere procesos virtuosos y las organizaciones tienen que adaptarse y todas están aprendiendo a que eso sea realidad. No hay ningún libro ni ningún manual para llevarlo adelante. Esto parte o evoluciona de la prueba y del error y de la experiencia que otras empresas van dejando en el camino. Entonces, hay riesgos y hay oportunidades. Por supuesto, como les decía recién, la inteligencia artificial, la automatización, los pronósticos, el aprendizaje automático nos brindan o nos traen lo positivo de la eficiencia, de la velocidad, muy asociado a los procesos automáticos y computacionales, y la personalización, en este caso de una oferta a un cliente, capaz de ser mucho más asertivo, ofrecerle lo que necesita, saber lo que hizo antes y poder ofrecerle su próxima mejor conversación. Pero también tiene dilemas éticos. ¿Cómo administro? ¿Cómo almaceno la información? Si yo entreno un modelo con información que es altamente sesgada por alguna variable que históricamente tuvo un sesgo, un tema un tema de género, un tema de edad, etcétera. Bueno, yo voy a entrenar al modelo con una información pasada que capaz es un comportamiento social que no quiero reproducir. O sea, al contrario, quiero cambiar. Entonces tengo que tener cuidado con bajo qué información histórica entreno los datos, porque el modelo va a tratar o va a predecir o emular lo que va a ser lo más parecido con lo que fue entrenado. Entonces ahí tengo que tener reparos éticos, morales y también de protección de datos personales. Es decir, ¿qué información es sujeta de entrenamiento? ¿La información personal y privada de una persona? No. ¿Qué pasa si alguien me viola el acceso a mi cuenta de ChatGPT? Bueno, puede tener toda mi información histórica, todas las conversaciones que yo tuve con la IA. ¿Eso es ético? Para nada. ¿Pudieran entrenar información, un modelo sobre eso? Sí. ¿Podrían ser más asertivos con ofrecerme algo a mí personalizado si esa información la usaran para darme un servicio? Seguramente. Ahora, están rompiendo una privacidad personal. La dependencia. Esto es algo que se ve cada vez más. La verdad que el uso que desde el punto de vista profesional cada uno de nosotros podemos hacer en el día a día de estas herramientas es fenomenal. De hecho, en mi caso yo tengo armado un montón de agentes. Agentes básicamente son pequeñas inteligencias artificiales que uno las entrena o les hace un prompt para que te ayuden a resolver mejor un tema. Por ejemplo, y le podés brindar
bases de datos o información específica. Por ejemplo, quiero hacer un agente sos el agente mecánico. Le subo los manuales del auto que tengo, le digo que se lo estudie de memoria y que además se entrene con información histórica que seguro se entrenó en la web, y cuando tengo un problema con mi auto le digo, me prende la lucecita roja. ¿Qué puede ser? O inclusive le saco una foto y detecta que esa lucecita roja puede ser porque, no sé, la inyección del motor está sucia, entonces hay que hacer eso. Eso es un agente personalizado y está al alcance de la mano, lo pueden hacer ustedes cuando lleguen a sus casas. Pero también genera una dependencia, porque si yo cada vez que quiero pensar algo, lo que voy a hacer es delegarlo en un tercero, entonces en definitiva estoy cediendo mi capacidad de raciocinio a un agente. Entonces ahí empiezo a tener un dilema, ya no ético, un dilema más de libertad personal. O sea, si yo delego mi capacidad de pensar en lo que va a hacer un agente, mejor que esté bien entrenado, ¿no? Pero supongamos que esté bien entrenado, yo también cedo mi capacidad de raciocinio, o sea, dejo de pensar y cedo que alguien me piense por mí. ¿Es más fácil o capaz me genera menos esfuerzo? Sí, pero ¿cuál es el costo? Y que capaz las decisiones no son realmente las que yo hubiera tomado. Algunas podrán ser mejores, pero otras no necesariamente son las mías. Hay un riesgo de dependencia relevante. Y el tema de la interpretación de los modelos. ¿Qué es la interpretación de los modelos? Bueno, justamente, el modelo cuando se entrena no sobre una regresión, que es un concepto matemático que se estudia en las carreras, si ustedes han visto o estarán por ver, permite saber cuál fue la variable que tuvo incidencia en el pronóstico. O sea, bueno, predije que las ventas iban a aumentar un 10% porque tal variable que es parte de la función aumentó. Yo puedo identificar, erróneamente o no, cuál fue el motivo por el cual el pronóstico alertó eso. En un modelo que se le llama de caja negra, que es porque son redes neuronales, o sea, son modelos de inteligencia o de matemática avanzada que simulan el pensamiento de un ser humano, lo que tienen como contrapartida es que no puedo saber cuál fue la variable que más incidió en ese pronóstico. Entonces empiezo a confiar en algo que no necesariamente sé cómo lo está resolviendo adentro. Es decir, por qué me resolvió o me recomendó tal cosa. Ese también es un riesgo que nos presenta actualmente la inteligencia artificial. Ya sé que estoy fuera de tiempo, pero si me permiten redondear, un concepto que me gusta comentar, la ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? La ley de Moore es una ley que conceptualmente no es una ley, ¿no? Pero es una descripción de la realidad que esta persona, este tecnólogo Moore, detectó desde los años 80, que era un ciclo empírico. Cada 18 meses se duplicaba la cantidad de transistores adentro de un microprocesador. ¿Qué significa esto? Que cada 18 meses se duplicaba la capacidad de procesar los datos. O sea, pasamos de la Pentium 1 a la Pentium 2 al i7, al i5. Bueno, eso se vio limitado físicamente por un tema ya, digamos, que me excede, pero entiendo que ya era un límite, digamos, ya creo que es física de los materiales, no se podía ya duplicar por un tema ya de que había tantos transistores que no daba el espacio. Bueno, es decir, ya no se duplica la velocidad de los procesadores cada 18 meses. Ahora, bueno, hay otra tendencia que es la computación cuántica, que es todo otro mundo. Lo que hizo ChatGPT es mejorar la capacidad de hacer mejores pronósticos, valga la redundancia, entre cada 3 y 6 meses. O sea, es exponencial, ya no en 18 meses como era el tema del procesamiento, la capacidad de predicción evoluciona o se duplica cada 6 meses. Eso lo que nos muestra es que estamos cada vez más cerca del concepto que se da en llamar inteligencia artificial general. ¿Qué es la inteligencia artificial general? Es aquella en la cual la máquina, el robot, en este caso el modelo predictivo, es mejor que el ser humano en cada una de las disciplinas del conocimiento. Esto está cerca de ser, digamos, resuelto por los modelos de lenguajes largos, LLMs, que están en boga como ChatGPT y otros tantos. Es decir, esta persona puede estar responder un examen de PhD de física, de química, de matemática, de economía o de lo que sea. Esta persona no. Este bot, este algoritmo, va a poder responder mejor que en todas las ramas del conocimiento que el ser humano, por el entendimiento que tiene. Y el punto y el desafío que viene para la sociedad de acá a los próximos, creo, 5 o 10 años es
ya un concepto superior, que es la superinteligencia. La superinteligencia es cuando efectivamente las máquinas, o el famoso, esta película Skynet, que ya tiene unos cuantos años, superan al ser humano. Y ahí también vuelven a aparecer estos dilemas éticos de qué puede pasar en eso. Pero tranquilos, Apple acaba de sacar un paper hace literalmente 3 días que dice los mensajes de los LRM, los Large Reasoning Models, o sea, los modelos de razonamiento grandes, que son estos últimos de ChatGPT, colapsan en tareas complejas. Es decir, pueden responder el examen de PhD y pueden saber cómo operar una cirugía de corazón abierto, pero le ponen a hacer un problema de un algoritmo complejo de matemática de Olimpiada, y como están entrenados de una forma que no es la lógica, es una forma de patrón y entendimiento, les cuesta resolverlos y tiran la toalla. Lo dice este paper, escrito por los científicos de Apple, y está disponible en internet. Lo pueden consultar. Muestran que todavía para este tipo de problemas de inteligencia artificial general no estamos tan cerca para algunos temas. Parecen razonar, dice este paper, pero solo extienden patrones. Funcionan en lo simple, fallan en lo difícil. De nuevo, hay ejemplos concretos que le ponen a testear estos científicos y ponen ejercicios de lógica compleja y colapsan y no los quieren terminar. Y acá tenemos al Chief Scientist Officer, AI Officer de Meta AI, o sea, de Facebook. Este es Yann LeCun, es un físico matemático extraordinario. Él, miren lo que dice, las LLM actuales no piensan, son menos capaces que un gato doméstico, dicho por él. Él dice que para llegar a la inteligencia artificial general, o sea, este concepto donde la máquina es más poderosa que el ser humano, no vendrá de escalar los transformers. Transformers es esta arquitectura de modelo predictivo que tiene ChatGPT, sino de arquitecturas híbridas con modelos del mundo, memoria estructurada y razonamiento simbólico. No estoy en capacidad intelectual para poder traducirlo a esto. Es una persona que es un científico, creo que fue, si no me equivoco, el creador de la visión artificial por computador, o sea, de reconocer una imagen, si es un gato o es un perro, hace 20 años, o sea, está trabajando hace 30 años en esto. Y él dice, la inteligencia artificial general no va a venir por ChatGPT, va a venir por otros modelos que todavía se están desarrollando. Así que, para terminar, creo que el desafío para nuestro día a día, tanto en las empresas como en nuestra vida personal, es integrar modelos más inteligentes en nuestros sistemas de decisión en las organizaciones. Por eso, respiremos profundo, no toda IA es inteligencia, la clave no está en adoptarla, sino en integrarla con criterio. Modelos que razonan, no solo predicen, son los que van a transformar las decisiones verdaderamente en un mediano plazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Tenemos un tiempito para 2 preguntas para cerrar, relacionadas con el tema de inteligencia comercial. Si no, nos dejas un contacto para que se comuniquen con vos. Sí. Si querés dejar el contacto. Ahí hay un código QR que funciona. Bueno, otro aplauso nuevamente para Nicolás. Muchísimas gracias.